ches auditor de Radio Freqüència Paris Pluriel qui nos trouve en la 106.3 de FM et aussi por l'internet www.rfpp.net. Bienvenidos a esta emisión de Aquí Somos, Aquí Estamos, correspondiente a este domingo 23 de mayo, el penúltimo del mes del año 2021. Joana Pacheco, pues después de esta introducción que ya se hizo característica de tu sección y después de una semana, pues, ¿qué nos traes de nuevo al auditorio de Frecuencia París Pluriel? El mundo y muy feliz de estar como siempre aquí algunos domingos informándoles un poquito sobre la movida artística y cosas extrañas en París. Bueno, las cosas extrañas con tiempos de pandemia que se levantan y que no, y que hay restricciones, pero que vemos que la gente sale con esa euforia de reunión y de, pues, salir a tomar el escaso sol que nos están, porque fíjate que en las noticias se da cuenta de lo que ha pasado en casi todos los lados, aquí en casi todas las partes de Francia, pero muy poca información vi por los días lluviosos de la gente reunida en los restaurantes y terrazas. Pero sí creo que hubo, yo pasé por la calle y sí había gente reunida. Justamente vamos a hablar sobre esta semana que no ha sido como cualquier otra semana, sino ha sido el día que todo el mundo esperábamos. El miércoles 19 de mayo se abrieron los museos, se abrieron las galerías, se abrieron algunas tiendas y se abrieron los bares y los restaurantes. Justamente ahora vamos a hablar más que de los bares y restaurantes, vamos a hablar de los museos, que eso es esa es la comida que nos comemos. Es a lo que te truje chencha, como decimos. Exactamente. Entonces, en nuestras actualidades de este segmento de Not Art Not, vamos a hablar sobre los museos que se abren, las actualidades de ciertos lugares artísticos que también se inauguran y vamos a inaugurar un nuevo espacio que se llama Focus. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? Ya les digo. Dinos de qué se trata. Y bueno, el focus es cada vez, o sea, tenemos el retrato de la semana y tenemos el focus que es parte de la obra o un evento en especial y nos va a ser como un acercamiento a esta actividad. Bueno, continuamos. Esta semana yo felizmente reservé billetes, pero les voy a hablar que fui a la exposición del Centre Pompidou, la exposición El Fond l'Abstraction, fui al Musée de l'Orangerie, que vi la exposición de Magritte y Renoir, vi el Museo d'Orsay, donde están las exposiciones, una exposición muy interesante que les voy a hablar, y fui al Palais de Tokio también, para los que son seguidores del arte contemporáneo, y también vamos a hablar un poco sobre el nuevo lugar que es la colección Pinault, y vamos a hablar dónde se inaugura y por qué y de quién es, y vamos a hablar sobre el focus de la semana, vamos a hablar de la Leninfe de Monet. Y bueno, comenzamos con la exposición del Pompidou, Centro Pompidou. Fue el miércoles 19 de mayo, este miércoles, que se fue el primer día o sea, es que no se me viene la palabra, perdí una palabra, Juanito, ayúdame, Reapertura de museo. Es que yo también estaba aquí entretenido buscando sí, la música de blues de Bolivia que nos van a hacer favor de pasar. Ah, sí, bueno, entonces los museos, pues sí, ya es que... se nos traba sí, ese a todos aquí. Sí, entonces fui a la exposición de El Fond l'Abstraction, y es una exposición solamente de mujeres artistas, y yo estaba muy interesada de ver esta exposición porque no se hace normalmente una exposición de artistas mujeres. Ya hubo en el pasado, en el mismo Pompidou, la exposición que se llamaba Elle, que era
las Ellas. mujeres en general, sí, pero no específicamente de de una corriente artística. En este caso se habla sobre la abstracción en todo sentido, la música, la fotografía, más que todo la fotografía, el video, la pintura, la escultura. Y pues tenemos un poquito de todo, artistas norteamericanas, europeas y todo eso. Entonces yo había reservado para hacer una exposición en la mañana y en la tarde me fui al Centro Pompidou. Era muy interesante, tenía mucha hambre de... Otros iban a los restaurantes y yo iba al museo. Tenía mucha hambre de ver obras y pues reservé para las 2:30 y pues ahí fue el momento donde estuve en la exposición. Entonces fue un gran placer visitar esa exposición consagrada a las mujeres. Esta exposición se abre con un artista que no conocía, pero que es interesante de mencionar. Es una artista espiritualista que se llama Georgina Huxton. La pueden ver en el panfleto del Pompidou para los que quieran ir, a todas las personas que quieran conocer un poquito, ya que tienen algo que hacer, pueden comprar un billete. Hablando un poquito más tarde, les voy a decir las informaciones, cuánto cuesta el billete y si hay reducción también. Entonces, esta artista es una artista británica nacida en 1814 y en España y murió en 1884 en Londres. Es británica, por cierto. Para esta época, esta artista muestra un trabajo bastante vanguardista sobre el dibujo y la abstracción que nos lleva a una meditación del arte. Entonces es una manera de mostrarnos que la abstracción está ligada automáticamente a lo que vendría a ser el lado espiritual del alma, del espíritu, porque parte de un sentido más del interior que sale. Entonces, esta exposición empieza con estas obras en pequeño formato y que ya te va llevando a otras obras más de otras artistas más conocidas. Personalmente yo no conocía a esta artista, pero es es bueno descubrir esta artista que, pues mira, como te digo, es de 1814, o sea que no la conozcan, que no parezca como un nombre muy conocido, pues ya sabemos que hay muchas mujeres artistas que no están suficientemente conocidas, ¿no? Tú no la conocías, por ejemplo, entonces, bueno. Tienes razón, tienes razón. Sí, es bueno. Entonces, también conocí a esta artista que su apellido sí me la conozco, pero no me conozco, o sea, se llama Hilma af Klint. Entonces, me parece que es la esposa de Klimt. No tengo idea, pero... Ajá. Y sí, es que hay muchas personas que han tenido como parejas artistas y han trabajado, pero han sido un poquito oscurecidas, no oscurecidas, relegadas porque apoyaron más a este sentido de su pareja. Entonces, pero esta tiene una muy buena, esta artista tiene muy buen trabajo, me sorprendió mucho y pues fue agradable visitar esta artista, esta exposición con esta artista y ver sus obras en realidad, que no tuve la posibilidad de poder encontrarlas, y también pues descubrir otro grupo de artistas rusas, ¿sabes? Porque las artistas, así como los rusos del situacionismo, las artistas rusas pues tienen una historia bastante, se dice, ¿no?, que los rusos son bastante machistas, pero las rusas tienen una personalidad para poder llevar ciertas tendencias históricas. Y pues podría mencionar algunos nombres de esas artistas como son Olga Rosanova, Natalia Gotchavova, Alexandra Exter, Liobu Popova, Bárbara Stepanova. Bueno, son nombres rusos simplemente, pero yo quiero mencionarlos porque yo creo que para mí es importante decir que son artistas y que hay que mencionarlas, ¿no? Por más de que no conozcamos, y si son parte de la historia de la creación de la abstracción, y bueno, pueden encontrar sus nombres, como digo, en el panfleto de la exposición, y si quieren investigar más, pues sí vale la pena. Entonces, estas artistas que nos recuerdan que la abstracción se encuentra, sus raíces se encuentran en Rusia, prácticamente. Nadie lo piensa, ¿no? Porque todos hablamos sobre la Europa, todo se crea aquí en esta parte, pero estas mujeres han trabajado en la época donde en Europa todavía no se trabajaba mucho en la abstracción. Entonces es bueno mencionarlo porque estas mujeres o sea, las mujeres artistas en Rusia han partido en 1874, han abierto las puertas de las academias de Bellas Artes, o sea, fueron ingresadas, entonces son vanguardistas, fueron ingresadas en una escuela de Bellas Artes cuando en Europa todavía no podían ingresar las mujeres en una academia, no digo de la Academia Julián, de esas academias de arte, una academia de Bellas Artes, o sea, de lugar, digamos, de San Petersburgo, lo que sea.
sí eran aceptadas, porque gracias a sus manifestaciones que hicieron para poder ser ingresadas. También podemos encontrar otro grupo de artistas que vienen del Bauhaus, que son mujeres que nos muestran, son parte de esta escuela. Los trabajos de estas mujeres, de estas artistas que se exponen, nos muestran que la abstracción ellas mostraron que la abstracción puede manifestarse en ciertas cosas que en la época eran decorativas y que ellas lo llevan a un medio un poquito más pensado y no tan decorativo, sino con una intención más artística mediante la tapicería, ¿no? Y en 1940 la abstracción se presenta de una manera muy viva en Estados Unidos, aunque en Europa ya estaba. Y entonces tenemos unas artistas como Lea Krasner, Alena de Koning, el apellido si les suena. Hay un artista que de Koning, entonces ya sabemos. Esta artista muy importante que yo me esperaba ver obras más grandes de ella, pero había una obra mediana, no debe ser un poco difícil. Helen Frankenstein, que tiene obras de gran formato, y quiero mencionar que no pinta con el pincel, sino con manchas o sea, es como Polo, que tiraba las pinturas, pero Polo lo tiraba así, o sea, y ella tiraba en grandes proporciones, entonces como que es una pintura que caía de una manera así vaporosa, podemos decirlo. Oye, una pregunta a todo esto. ¿Cómo viste el aforo de personas a las exposiciones a las que asististe? Pues había gente, o sea, como te digo, todos teníamos hambre Yo me he pasado desde el miércoles, cada día en exposiciones, y te puedo decir que la gente está, o sea, uno reserva, la gente está yendo, y eso que no estamos en tiempos de que todavía los turistas no están en París, para decirlo. Entonces, más que todo podemos decir que son parisinos, gente local, local que está asistiendo a los eventos de las exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, quiero mencionar que estas artistas conocidas como Helen Frankenstein, que te digo, han sido muy conocidas en la abstracción en Estados Unidos, pero por alguna razón han sido han sido expuestas de una manera muy pobre en Europa, cuando en realidad son muy conocidas en Estados Unidos. Entonces cabe mencionar si es porque son mujeres o porque definitivamente los críticos de Europa son los que aceptan o no aceptan determinados artistas, pero hubo de la abstracción americana hombres que sí expusieron mucho en Europa, pero estas mujeres no. Entonces yo no sé, no tengo la respuesta, pero la historia pues así. Entonces yo creo que estamos tratando de reconstruir un poco la historia y mencionar ciertos nombres que no han sido mencionados, y que pues necesitamos saber que existían, ¿no? Y bueno, la exposición está estructurada por diferentes etapas. Quiero mencionar un poco para animar a la gente para que pueda ir. Voy a decirlo rápidamente, ¿no? Porque el tiempo también corre y no tenemos mucho tiempo. Entonces, esta exposición, que es muy interesante porque también es histórica en todas las etapas y ponen a cada diferente artista de diferentes momentos, hay diferentes etapas que se puede, digamos, estructurar en la abstracción. Está el arte no animique. Bueno, los títulos están en francés, pero lo vamos a decir. Art no animique, no figuratif, no objectif. Este arte significa que no está dado de real, que no hay nada figurativo. Entonces van a encontrar una sala con este tipo de arte, con las artistas que han sido más o menos las artistas que han trabajado. Hay otra etapa, otro salón, otro lugar que habla sobre el simbolismo sagrado, que fue más que todo el simbolismo, vamos a decir, que trata más de algo más espiritual y que ha sido muy en voga a partir de 1850. También hay otra sala donde está, o sea, la sala no sala cerrada, pero digamos que pequeñas partes de la exposición. Sí se marca la diferencia entre uno y otro espacio. Sí, espacio. está escrito en la pared también y uno puede informarse. Entonces está otra parte, está la escuela del Bauhaus, que se creó en 1919 por el alemán y arquitecto Walter Gropius, que explora diferentes hacia el arte, enlaces del arte y la artesanía, y de lo que vendría a ser el estético y el funcional. Entonces es muy interesante, y sobre todo ver las mujeres artistas que fueron, que trabajaron también todo esto, ¿no? Claro que fue el arquitecto quien lo creó, pero también es importante decir que hay mujeres que han sido nombradas de una manera muy fuerte en ese lugar.
Entonces también hay otra parte que se llama Nouvelle Vision de la Fotografía, que trata más que todo sobre, para aquellos que trabajan la fotografía o que les interesa, diferentes artistas que tratan de eso, y pues esta visión abstracta de la fotografía empezó a partir de 1930 con la difusión de nuevos aparatos fotográficos portátiles, por si acaso, porque es muy interesante saber que se expande más esta técnica cuando son portátiles, porque antes eran pues gente en laboratorios que tenía que trabajar, una cosa muy antigua, ¿no? Y ya empiezan a trabajar hay artistas de la abstracción que comienzan a trabajar con esta clase de fotografías. También hay otra etapa que habla sobre el círculo y el cuadrado, cercle et carré. Entonces habla ahí de un grupo que se llamaba así, que se fundó en 1929 por el artista Joaquín Torres García y el crítico Michel Sauffer, creo que. Entonces, ahí también hay importante mención de mujeres que, o sea, muestran a cada momento para decir que las mujeres ahí estaban, o sea, estaban ahí, no solamente... No figuraban, pero ahí estaban. Y en esta exposición... Están figurando. Están figurando, exactamente. Entonces es bueno descubrir. También hay otra parte donde se llama abstracción y creación, y o sea, se comienza a hablar de esto a partir de 1931, es una asociación de abstracción y creación que fue fundada en esa época. Después está el expresionismo abstracto, que es otra cosa, ¿no? Expresionismo abstracto, que tiende del expresionismo y de la abstracción, que son dos cosas diferentes y que está ligada también a la action painting. Okay, que tiene que ver algo con el término fue utilizado por primera vez en 1946 y fue designado para la pintura americana postguerra. Okay. Es muy interesante y si quieren informarse vayan a la exposición. Y bueno, también está otro, ya vamos a terminar con esto, con esta parte de esta exposición. También está el Salón de Réalité Nouvelle, y es un salón que actualmente se sigue haciendo y solamente es para las abstracciones geométricas. También es muy conocido ese salón, que es interesante también. Y esencialmente, bueno, me voy apresurando porque tenemos mucho más que contar y bueno, y en fin. Entonces vamos a pasar a la otra exposición, que no fue el mismo día, pero que también animo a la gente a ir porque es una cosa totalmente diferente a esto de las mujeres abstractas. Habla de otra mujer que también está exponiendo, que se llama Ito Steyers. Sí. Que se llama I Will Survive. Es alemana. Es alemana. Ahorita mismo voy a contar. Es nacida en 1966 a Múnich, Alemania. Su trabajo es alimentado por dos culturas diferentes que tienen que ver con su cultura asiática de parte de su mamá. Con su origen. Y su origen de parte de mamá y su otro origen, pues, que fue nacida en Alemania y todo eso. Su trabajo es articulado por dos prácticas: documentaria, reinventada por los espacios experimentales de los nuevos medios. Y su exposición que visité justamente ayer, está muy interesante, y todas las personas que realmente quieren ver de lo que se está tratando nuestra sociedad prácticamente, es como que lo que hacemos todos los días. Habla sobre la sociedad, habla sobre las tendencias de políticas y pues muchas cosas más. Entonces este Centro Pompidou ha hecho esta exposición con el K21 de Düsseldorf, hicieron una colaboración para hacer esta exposición, la primera exposición grande fuera de Alemania, creo, de esta artista. Yo creo que hay que remarcar, porque sí he sabido algo de ella, de su origen japonés, pero más que nada del nivel tan alto que tiene de conceptualización para el abstracto y el uso de la tecnología en sus, pues son instalaciones realmente, no es nada más y una obra. Está expuesta desde el 19 de mayo hasta el 5 de julio, no tiene mucho tiempo, 2 meses más, y por favor vaya. Y esta mujer fue escogida en 1917 la mujer más influente por la prestigiosa revista Art Review. Así que, y además está súper preparada, porque creo que es filósofa también. Pues sí, es lo que estoy contando. En su trabajo muestra los nuevos medios y las nuevas tecnologías y hace una fuerte crítica documentaria y que mezcla la filosofía de nuestro tiempo de una manera como es de estúpida y artificial.
Entonces, ahí está los pequeños, como digamos, chocolate para poder ir así como los... Atraído por eso, que Sí, tiene mucha sí, profundidad. y a mí me encantó esta exposición y sobre todo la obra que se llama How Not to Be Seen, del 2013, que es así cómo volverse invisible, que es del 2013. Es un video donde ya aparece, también es un performance video, creo, porque aparece con un kimono negro y después desaparece, pero muestra una figura, un tablero muy interesante, bastante abstracto, pero puede ser tendencioso a ciertos chips, un lenguaje bastante interesante y que nos muestra ahí, nos muestra en una decoración, en una escenografía, post-internet, ¿por qué digo post-internet? Porque tiene todos los códigos de lo que vendrían a ser el internet, o sea, parece un chip. Entonces, ella nos muestra un extraño tutorial de cómo desaparecer en la sociedad cuando vivimos en una sociedad absolutamente regida por la videosurveillance. Entonces es muy interesante porque estamos totalmente controlados por cámaras y el internet y todo eso. Y quiero mencionar que esta artista cultiva pues dos maneras de ver, o sea, las obras que muestra las muestra de una manera, de un punto sociológico y filosófico, y ella no tiene ninguna cuenta, se buscó, ¿no? Hice una averiguación y también he investigado que ella no tiene ninguna cuenta en las redes sociales, ningún sitio web, no tiene nada de esas cosas. Seguro tendrá una cuenta mail, ¿no? Para intercambiar, pero no tiene redes sociales, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene Instagram. Y sobre todo, que su galería berlinesa Esther Schipper, que es muy bonita, que yo la conozco, no la tiene, yo creo que a pedido de ella, no la tiene registrada en sus biografías de artista y en su galería. ¿Por qué? Porque ahí cabe también como ella la hace como en esta obra, porque habla sobre cómo desaparecer. Ella misma está desapareciendo, pero al mismo tiempo no desaparece porque está presente en las exposiciones. Es que es bien interesante sus códigos para descifrar todo eso. Entonces yo les animo para que puedan ir y descubrir nuevas cosas. La verdad es que está súper interesante. Y pues tú también te animo a que puedas asistir a la exposición. Obligadamente. Sí, y hay otra exposición. Bueno, aquí hay para todos. Yo estoy animando a todos para que puedan ir. Está la exposición de mujeres, de las mujeres que hacen la abstracción. Está la exposición de esta artista que habla con la tecnología sobre nuestra sociedad y de una forma crítica, Ito Steyer. Y también hay otra exposición que para las personas que les interesa un poquito más la pintura, en términos, hay la exposición en el Musée de la Orangerie, Magritte y Renoir. Es una cosa muy interesante a los amantes de la pintura. Fui también el 19 y es realmente impresionante si quieren ver. Me voy a apresurar con esto, pero muestra todas las etapas de Magritte y cómo Renoir, para los que conocen Renoir, es un pintor bastante conocido, que es un maestro, la verdad, ha influenciado en su obra. No parece, pero sí. Entonces, por favor, vayan y también es muy interesante que puedan asistir y de paso van a ver en el mismo museo la obra que vamos a hablar más ratito en el Focus. Y entonces vamos a ir a otra exposición, porque estamos hablando aquí de puras exposiciones para animar a las personas a que puedan ir. Es en el Musée d'Orsay, que habla, y esta exposición es muy interesante también, porque ahí creo que fui el jueves, y habla sobre, es la primera, yo también, para mí me sorprendió, porque no estoy acostumbrada de ver una exposición donde solamente hay animales. Entonces esta exposición se llama Les Origines du Mundo. Entonces habla sobre nuestros orígenes del mundo, o sea, habla sobre las etapas de la evolución del hombre. O sea, es como si fuera un museo de ciencias, pero en un museo de arte con pinturas. Entonces hay obras que han prestado eso en colaboración con el Museo de Ciencias. Y pues visité esta exposición, me encantó descubrir una exposición de los orígenes de nuestra existencia y podemos ver animales, a dinosaurios, a diferentes moldes de la evolución humana y me pareció muy enriquecedor para poder descubrirlo, sobre todo en un museo. Y pues la exposición está desde el 19 de mayo hasta el 18 de julio. Tienen 2 meses para poder asistir a esta exposición y pues
Pues bien, muy interesante porque hablan de todo y ahí hay muchos textos. Yo pasé súper rápido, pero porque tenía otras cosas que hacer, pero pienso volver, así que habla sobre siempre ciertas teorías desde Darwin y sobre todas esas cosas y que muy, muy interesante también, ¿sí? Yo creo que hay algo importante que podrías comentar también, esa necesidad de recorrer de nueva cuenta las exposiciones. Uno piensa, ay, ya pasé por esa exposición y de repente están platicando con alguien y no se fijaron en detalles. Cada visita ofrece puntos a descubrir, puntos lo que podría ser un impedimento en cierto momento es el costo de algunos museos. Sí, eso vamos a hablar más rato que termine con las exposiciones. Pues claro, yo personalmente, porque había dejado mi bicicleta no tan segura, entonces yo que tenía que apurarme y pienso volver porque pienso que es una exposición, realmente es una gran clase de historia. Entonces, pues a todos vayan y pues habla de nuestro ecosistema, de la naturaleza, de los animales, de diferentes teorías, como digo, de Darwin, de Haeckel y bueno. Y vamos a pasar a la próxima exposición que también tiene que ver con una exposición, ¿no? Un lugar de arte contemporáneo para todos los artistas o jóvenes que les interesa, que no quieren ver pintura, que quieren ver algo más, así como la exposición esa de Ito, algo más que tengan que ver con algo diferente. Entonces, Interactuar también. y tampoco interactúas mucho, pero aquí está la exposición, el lugar que realmente a todos les interesa, sobre todo porque habla sobre el arte contemporáneo que se llama el Palais de Tokio, que queda en el 16 en arrondissement. Y es muy interesante el lugar porque su estructura del Palais de Tokio, otro día vamos a hablar sobre los diferentes centros y museos en su historia, pero aquí el Palais de Tokio, pues antes era un museo y ahora es un lugar que tiene las salas bastante como si fuera un lugar abandonado, ¿no? Pero eso es lo interesante de la exposición y aquí quiero hablar que aquí hay una artista muy interesante, otra alemana, por cierto, las alemanas que vienen aquí a darnos una clase de lo que se hace una exposición, bravo, porque las dos exposiciones que he visto, de las dos que eran alemanas, yo dije, esto no está hecho en Francia porque está muy bueno. En serio, yo no veo muchas exposiciones con tecnología en Francia. Lo menciono porque cuando fui a Berlín esto es muy normal y es muy interesante. Bueno, esta artista le dieron carta blanca a Anne Imhoff. Imhoff. Hip hop. Sí, y su exposición se llama Naturalezas Muertas, Nature Morte. Y ella nació en 1978, tiene 43 años, nació en Alemania. Es una artista plástica que su obra está más o menos orientada a la performance, pero integra diferentes técnicas como el dibujo, la pintura, la música, la instalación. Y en el 2017 ella ha recibido el León de Oro por el mejor pabellón en la Bienal de Venice. Es importante mencionar los premios que reciben estas artistas y también creo que fue el mismo año, ¿no? O sea, desde el 2017 ya viene lo que vendría a ser Mujeres Poderosas, ¿no? Siempre, siempre, pero ahora sí con un Sí. campo más amplio. Ajá. Y entonces aquí en esta exposición, pues ella invitó a diferentes artistas, algunos son muy conocidos, otros no tanto, pero ella, digamos que puso sus obras, es su exposición personal, pero al mismo tiempo ella es comisaria porque invitó a diferentes obras y artistas que también están muertos, porque habían obras que realmente creo que los vi en museos más como el Louvre, diferentes obras. Había también Jean Michel, que era una pintura que tenía que ver con una tumba allá abajo, o sea, con laberintos. Es un lenguaje bastante diferente que es interesante también ver cómo el arte cambia de un museo a un centro de arte y todo eso, ¿no? Y bueno, les invito a que puedan ver esta exposición porque hay sonido, hay video, hay instalación monumental y pues en un lugar así alimenta lo que vendría a ser y nos muestra otra vez este tipo de obras y este tipo de exposiciones como la otra que vi en el Centro Pompidou de Ito, nos muestra, realmente me siento realmente en el post, así como en el 2021. O sea, son realmente obras que te sacuden un poco la realidad que estamos viviendo. Así que interesante de poder verlas, ¿no? Y ahora quiero hacer un focus, porque ya estamos aquí ahora de terminar.
Es que ya no hay tiempo para nada. Ya. No, pero antes les voy a decir que todos los museos tienen diferentes precios, he estado un poco averiguando y bueno, el Centro Pompidou vale 14 euros para la tarifa plena, pero entre ustedes debe haber estudiantes, debe haber personas mayores, las personas mayores creo que pagan menos o no pagan, hay los que tienen chômage creo que entran gratis y los estudiantes hasta 25 años creo que pagan la reducción o creo que ahora el gobierno ha hecho algo como incentivo hay un Paz Cultura creo, no escuché por ahí. Bueno, entonces en el Centro Pompidou 14 euros y reducido 11 euros. Y después hay las cuestiones gratuitas para los artistas que están en la Maison des Artistes y no sé, otros lugares más. En las escuelas de arte también. Para los estudiantes de arte, por eso hay reducción. Creo que hay gratis, sí, tal vez es gratis. No, hay reducción. Creo que son 11 euros. Y bueno, yo creo que no varía mucho entre los otros precios, 10 euros. No, es cierto que es dinero, ¿no? Pero bueno, vale la hacer pena una para exposición. sí, vale la pena porque además si piensas que estás en París, el centro de la cultura y el centro mundo en una etapa del desarrollo social, pues es necesario de ver qué es lo que se hace aquí a nivel de exposiciones artísticas. Sí, exacto. Y ahora en el focus de la semana vamos a ir muy pronto. Ahora sí, Les Ninfeas de Monet. Es una serie de 250 pinturas que yo me sorprendí también. Bravo por Monet. 250 pinturas en óleo impresionistas, de la corriente impresionista creada por el artista Claude Monet, artista francés. Sus pinturas representan diferentes estanques de nenúfar, son una especie de plantas, yo creo que de cosas que se encontraban en la casa del pintor. En los jardines. En Giverny, no sé dónde es Giverny, pero ahí estaba su casa. Y Claude Monet, él nació en 1914 y murió en 1814 y murió en 1926. Ahora, aquí tengo un pequeño error. Un agujero de la historia. A ver, espérate. Gracias a la tecnología podemos voy a comprobar verificar. Porque la verdad sí, porque no es posible también. Bueno, Nació en 1840 y murió en 1926. Es que me faltó completar 1840. Ok, 1840. Y murió en 1926. Es el padre fundador del movimiento impresionista. Él dibujó el conjunto de las... cabe mencionar que Les Ninfeas no es solamente lo que está en el Musée de la Orangerie, esas dos salas, sino es que es toda una serie que él hizo durante 30 años. Y ahí están los de la Catedral de Rouen, lo de la Gare de Saint-Lazare que tienen. Todo eso son de la serie Les Ninfeas. Yo no sabía tampoco. Entonces es bueno, yo pensé que solamente eran esas obras. Y son 250 obras que hizo en los últimos 30 años de su vida. Y pues realmente ir ahí, yo les menciono porque también está en la exposición en ese lugar donde fui. Y está en París desde 1900, está en este museo después de 1927 y tiene dos salas hermosas. Tienen un asiento al medio para poder ver y puedes recorrerlas y pues para mí que esto es parte de lo que vendría a ser también una abstracción total y que te lleve y que te sumerge a otra realidad. La verdad es que es bastante meditativo y es un maestro es una experiencia, estar ahí en esa sala, no sé tú, si tú recorriste, pero es una experiencia sensitiva que absorbe al espectador al universo de Monet. Como que él está y la exposición de las dos salas de Ninfeas que está en el Musée de la Orangerie son 2 metros de alto por 6 a 17 metros de largo en realidad, ¿no? Verdaderamente grandes. Sí, ¿tú las conoces? Sí, además es un museo muy agradable y pues en un céntrico barrio de París.
Sí, y la verdad es que se hicieron más conocidos cuando un crítico de arte de Nueva York, que representaba la abstracción, que defendía la abstracción de Nueva York, porque es muy importante la abstracción de Nueva York, es otra cosa que la de Europa, la puso una obra de la serie de Ninfeas de Monet al lado de otra obra de un artista muy conocido de la abstracción, y al lado de Pollock también. eh, en 1950, y a partir de 1950 la recepción de esta serie de Monet realmente, pues, en Estados Unidos se eleva porque ha sido de talla a talla, no la conocían tal vez mucho, y pues ya realmente podemos decir que es un punto de partida para estudiar la abstracción. Y creo que hay un timbre por ahí, hay unas personas que están entrando. Y bueno, y también hay otra cosa que está pasando en París en este momento, que es la intervención del artista JR. Ya hemos hablado de él en algún segmento, creo que del mes de enero, sí, en el mes de enero. Es un artista francés que trabaja con la fotografía y él está actualmente en el Trocadero con una obra ¿te acuerdas, Juanito, de la obra del Gier? Hablamos del artista francés Gier que trabaja con fotografía. Sí, sí, sí. Yo me enteré que está actualmente, todo el mundo puede ir, y eso no se paga, ¿no? Todo el mundo puede ir en el Trocadero. Él puso, como una vez lo hizo en el Museo du Louvre, él hizo ahora una fotografía inmensa con papel y la gente puede ir a sacarse fotos porque en esta fotografía inmensa que puso por el suelo y así y se conecta con la Torre Eiffel, está como que una especie de cañón, y entonces parece que hay un cañón en París y que abajo está pues la avenida, así una cosa bastante extraña, y es un juego óptico. Entonces está exponiendo y la gente puede ir a ver y ahí no pagas nada, tienes que hacer una fila, pero realmente está muy interesante poder ver estas cosas, ¿no? Y por último, pues voy a mencionar así rápidamente la nueva colección se me fue aquí, la colección Pinault del millonario que tiene la Fundación Louis Vuitton. Actualmente se abre desde el 22 de mayo, se inauguró hace 2 días, ayer se inauguró su colección en la Bourse, en un espacio, no sé si antes estaba cerrado, pero creo que se remodeló y lo convirtió en una especie de museo. Esta edificación está atrás de Le Halles y es la Bourse du Commerce, Es la muy antigua, interesante, sí. y de veras que realmente pues está en una localización que va a ser un centro de atención Sí, cultural sí, muy y he importante. visto y como que cuesta el mismo precio que Louis Vuitton, en la Fundación Louis Vuitton. Y pues a todos aquellos que quieren, ya tenemos más opciones en París y hay más cosas, y espero que se abran más centros de arte, y creo que ese señor tiene muchas colecciones, así que creo que va a abrir por toda París muchas cosas. Yo no sé si hay algo oculto detrás, pero bueno, hubiera sido interesante que abra sus espacios de colecciones y que sean gratis, ¿no? Eso hubiera sido bastante bueno. Sí, eso hablaría de un altruismo verdaderamente Sí. militante, ¿no? Sí, porque de pronto yo estaba pensando algo sucio así, ¿no? Pero yo decía, colección y le cuesta dinero, ¿no? Pero después recupera el dinero con los billetes que Sí, vende, sí. O sea, ¿no? sí, hay algunas cosas que en cierto tipo, en ciertos niveles del arte, pues son discutibles. Bien que abren espacios y que se hacen iconos de los movimientos vanguardistas artísticos en ciertos renglones, pero también hay la situación de que estas personas pues tienen billete y ven en base a ese billete algunos vamos a decir, excepciones de impuestos. Bueno, pues muchas gracias y estuvo muy interesante, y espero que todo el mundo tomó apuntes. Exposición en varios lugares: Centre Pompidou, Musée de l'Orangerie, Musée d'Orsay, Palais de Tokio, Colección Pinault. Y bueno, les deseo un feliz fin de semana y espero que puedan ir a todas las exposiciones que se puedan. Gracias, Joana.
esperando que la pandemia se controle, los artistas pasen por la radio y en tanto pueden ustedes ver el podcast que haremos y seguiremos haciendo en el sitio oficial de Juanito Guanabacoa, Super Bonfly, en el YouTube.